Entonces, digamos, muchachos, que yo les voy a presentar a partir de este momento algunas características de la termodinámica, en especial del tema de la energía interna, que es conducente a primera ley de termodinámica. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la energía interna de un cuerpo o sistema. Primero nos dice, hay varias definiciones y uno pues maneja por estas definiciones, se mueve por ellas y dice que es una magnitud que designa la energía almacenada por un sistema de partículas. Se designará en adelante por la letra U mayúscula. Ese es el concepto mayúsculo primario del concepto de energía interna. ¿Qué más nos dice? La energía interna de un cuerpo o sistema es la suma de todas las energías de las partículas que componen dicho cuerpo. La energía interna es el resultado de la contribución de la energía cinética de las moléculas o átomos que lo contribuyen, de sus energías de rotación, traslación y vibración, además de la energía potencial intermolecular debido a las fuerzas de tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear. Quiere decir, en esos sistemas están todas las posibles manifestaciones de energía. Y presento un gráfico, es un sistema. Ese sistema lo he dividido en varias partes para allí ubicar que alguno de ellos es la energía cinética, alguno de ellos representa la energía química, la energía potencial, la energía eléctrica, la energía magnética, la energía nuclear, la energía calorífica, échenme el ojo a esa energía calorífica, y la energía atómica. Cualquier sustancia tiene de todo esto, muchachos. Y la suma de todas ellas, que significa el elemento rojo que he colocado allí, nos dice que la sumatoria de todas esas energías recibe el nombre de energía interna. Entonces, ese es el concepto macro, muchachos, de energía interna. Es la suma, es la contribución de todas las energías que tiene cada una de las partículas que compone una sustancia determinada. Y aquí estoy diciendo que el calor es una cantidad de energía y es una expresión del movimiento de las partículas. Y como conclusión, ¿qué estoy planteando? La energía interna es muy difícil de calcular, ya que son muchas las partículas que componen un cuerpo y tienen muchos tipos de energía. Lo que se suele hacer es calcular la variación de la energía interna, delta de U. Quiere decir, a partir de este momento, nosotros nos interesa es qué pasa con la variación de la energía interna. Y tiene dos posibilidades, que aumente o que disminuya. No tiene ninguna otra posibilidad. Va a aumentar o va a disminuir. ¿Y por qué aumenta? Porque le estoy suministrando calor, por decir de alguna manera. ¿Por qué disminuye? Porque le estoy sacando calor. Pero hay otra forma de comunicarse y es a través del trabajo. Si hago un trabajo sobre el sistema o si el trabajo hace un sistema sobre el entorno. Entonces, digamos que ese es como el grueso de la energía interna que vamos a ir generando. Vuelvo y digo, la energía interna es toda la energía de un sistema que está asociada con sus componentes microscópicos, átomos y moléculas cuando se ve desde un marco de referencia en reposo con respecto al centro de masa del sistema. Lo que aquí estoy diciendo en otras palabras es que necesitamos un marco de referencia, muchachos. Siempre que vamos a medir, necesitaremos marco de referencia. El calor se define como la transferencia de energía a través de la frontera de un sistema debido a la diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno. Recuerden que para que haya calor tiene que haber transmisión y que deja de haber transmisión cuando los sistemas o cuerpos encuentran un equilibrio térmico. Entonces aquí para redondear, ¿qué estoy diciendo? Oiga, un sistema tiene muchas energías. Esa energía se puede agrupar en cinética potencial o la suma de todas ellas, que sería la energía interna. Todas ellas transmiten energía. Al vibrar, al moverse, van a transmitir energía. Y esa energía se va a transmitir en forma de calor, donde lo importante es la variación de la temperatura, o se va a transmitir en forma de trabajo. Es decir,
El trabajo nosotros lo conocemos como que el trabajo interviene la fuerza y la distancia que se mueve un cuerpo. Si no se mueve el cuerpo, no hay trabajo. Pero nosotros ya vimos que el trabajo también es igual a menos la presión por la variación de volumen. Entonces, fíjense que aquí interviene un elemento fundamental y es la variación del volumen. Quiere decir que si un volumen aumenta, se genera un trabajo. Si un volumen disminuye, se genera un trabajo. Pero si el volumen permanece constante, no habrá trabajo termodinámico. Ojo con eso, por favor. ¿Qué más estamos diciendo aquí? Pues que esto causa unos efectos. Pero sobre todo quiero que tengamos presente que un sistema se puede comunicar con otro sistema o con otro cuerpo de dos maneras, a través del trabajo o a través del calor. De ninguna otra manera se puede comunicar. Es que en este momento yo me puedo comunicar con ustedes a través de mi voz o escribiéndoles un mensaje y ustedes me hablan o me escriben un mensaje y tenemos dos maneras de comunicarnos, independientes una de la otra. Y aquí les complemento y digo que el trabajo en adelante será con la letra mayúscula W, que es una de las formas en que los cuerpos pueden transmitir su energía a otros cuerpos. Es por tanto una energía en tránsito, es decir, de un cuerpo a otro. La forma de transmitir la energía a través del trabajo es mediante la aplicación de fuerzas de un cuerpo sobre otro, y para que haya trabajo, estas fuerzas deben provocar dos cosas: un desplazamiento del cuerpo o un cambio de volumen. Lo que yo estaba haciendo referencia en este momento era especialmente al tema del cambio de volumen, muchachos. Si no hay cambio de volumen, no habrá trabajo. No habrá trabajo. La otra posibilidad que veníamos, que ya lo conocemos, es que si se aplica una fuerza y hay desplazamiento, puedo decir que hay trabajo. De lo contrario, no habrá trabajo. Eso debe quedarnos muy clarito en ese aspecto, muchachos. Y entonces ahora defino qué es el calor. Que en adelante nosotros cada vez que hablemos de calor nos estaremos refiriendo o asemejando a Q mayúscula. Siempre que aparezca la Q hablaremos de calor. Es otra forma en la que los cuerpos pueden transmitir su energía a otros cuerpos. También energía en tránsito de un cuerpo a otro. La forma de transmitir la energía a través del calor es mediante la existencia de una diferencia de temperaturas, una variación de temperatura, y que ambos cuerpos pueden estar en contacto térmico. El, el calor transmitido de un cuerpo a otro puede cambiarle de diferentes tipos de efectos: cambio de temperatura, de estado, de dimensiones. ¿Recuerdan la dilatación térmica? ¿Recuerdan que ahorita nos mencionaban que puede cambiar de sólido, de líquido a gaseoso, de sólido a líquido, y variar la temperatura? Y viene el equivalente mecánico del calor, que hace referencia a que el movimiento y el calor son mutuamente intercambiables. Es decir, en todos los casos, una determinada cantidad de trabajo podría generar la misma cantidad de calor siempre que el trabajo hecho se convierta totalmente en energía calorífica. Esa es la máquina ideal. Eso no es tan cierto. Siempre algún calor se pierde. Es decir, ustedes revisan los carros, las motos, la bicicleta que manejan, y van a encontrar que parte de la fuerza aplicada se pierde por calor. De hecho, les anticipo que el motor de combustión, al menos mi carro, le meto un galón de gasolina y solamente entre el 25 y 30% de ese galón de gasolina se convierte en movimiento. El resto se pierde o se esfuma en calor. Entonces, aquí está la máquina, ahí está la máquina que nos habla de ese tema. Quiere decir que hay una caída, ahí va hacia abajo, un trabajo del cuerpo C. Eh, Siempre será de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el ejercicio? Ahí está. Se está moviendo el cuerpo o la pesa hacia abajo
y está girando, perdónenme, y está girando. Ese giro en el agua va a alterar las moléculas. Esas moléculas al chocar van a generar un calor. Entonces, la parte mecánica está por energía potencial caída de un cuerpo y la parte de calor es la agitación de las partículas, como lo pueden ver ahí en el termómetro. Ese es básicamente todo el carretazo que necesitamos para lo que yo necesito hacer referencia posteriormente. Y digo que el aparato ideado por Joule para medir el equivalente mecánico del calor en el que el trabajo del peso cae, se convierte en calor de agitación en el agua. Eso es lo que en ese momento necesito. Y digo que el calor y su transmisión. Entonces, por ahí preguntábamos y nos hablaban de que hay tres maneras de que el calor se pase de un cuerpo a otro, que es por conducción, por radiación y por convección. Entonces la conducción, pues es el más sencillo, es cuando hay contacto directo, las partículas se transmiten su energía al otro cuerpo hasta alcanzar el equilibrio. Yo digo que aquí hay un chisme académico, cada partícula le cuenta a la siguiente, pero el mensaje se va demorando, se va diluyendo, por eso el mango de una cacerola, el mango de una olla, tarda mucho en que el mango se caliente en la parte donde uno coloca la mano normalmente para manipularlo. Lo mismo ocurre con la cuchara. El caldo que me gusta de costilla está que arde. Además lo hicieron con leña verde. Yo meto la cuchara, saco una porción de papa, una porción de caldo y lo estoy sosteniendo con mi mano. Quiere decir, donde está mi mano sobre el mango de la cuchara, aún no ha llegado ese calor que está transmitiendo. Es posible que en algún momento llegue, pero también es posible que se disipe. Y pues nada, aquí tengo un ejemplo donde estoy colocando un mechero, un metal, y como pueden ver, en la parte se va haciendo un degradé de rojo. En la parte más roja quiere decir que está una gran temperatura, pero revisen que el otro extremo todavía no alcanza a llegar a ese degradé. Entonces hay una menor temperatura. Igualmente estoy mostrando que el cuerpo rojo le transmite al cuerpo azul, le va a transmitir calor. ¿Por qué le transmite el rojo al azul? Pues que el rojo está a mayor temperatura y siempre el calor tiene una dirección, muchachos. El calor siempre irá del cuerpo de mayor temperatura a el cuerpo de menor temperatura. ¿Hasta cuándo? No se va a vaciar hasta que haya un equilibrio térmico. Y no es reversible, no quiere decir que ahora el azul quedó más caliente y le transmite al rojo. Eso no ocurre físicamente. Está calculado para que le transmita hasta cuando haya equilibrio. Ese es el tema de la conducción. Y el tema de la radiación dice que es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura. Una chimenea, una estufa, prendemos una hoguera, vamos a hacer un asado. En ese momento ese está emitiendo calor y se transmite a través de ondas. Y dice que se transfiere a través de las ondas electromagnéticas. No necesita contacto directo entre los cuerpos. Y pues nada, aquí he colocado una aplicación donde está el sol que está transmitiendo a muchos sistemas a la vez. A nosotros nos interesa, por ejemplo, que nos caliente la casa, pero también ese calor es necesario para la fotosíntesis de las plantas, y por eso calienta el piso. Entonces, en este momento se está transmitiendo por radiación a todos los demás cuerpos que lo circuncintan. Quiere decir que están cercanos a él, a este cuerpo, pero ese sol que yo pinto allí o que tomé la imagen, puede ser, vuelvo y les digo, una hoguera, una chimenea y unos vinos, un buen bolero, ¿no? Pues ¿para qué seguimos? Y la convección es, aquí cambia. Hasta este momento de la radiación, muchachos, no hay transporte de masa. En cambio, en la convección, su fundamento está en que transporta masa. Dice, transporta calor entre zonas con diferentes temperaturas. Se produce únicamente por medios materiales. La evaporación del agua o de fluidos. Principio de los aires acondicionados y transporta materia. Y aquí pues he colocado uno de los elementos que es la famosísima olla a presión, que no es otra cosa que una caldera.
donde las partículas de mayor temperatura tienden a subir y las partículas de menor temperatura tienden a caer y se convierte en un ciclo. Si ustedes han colocado a hervir agua para hacer un té o para hacer un agua de panela o para hacer una aromática, empezarán a notar que empiezan a subir partículas del fondo de la olla a la superficie del nivel del agua. ¿Por qué suben? Pues porque están más calientes. Pero esa partícula que ha subido ha dejado un hueco y quiere decir que debe ser llenado por ley del octeto. Entonces, la más fría vuelve y cae. Aquí también está el mango para lo que estábamos hablando ahora. Y hay otra aplicación que es esta, donde hay una habitación que está muy fría, hago circular agua caliente. Quiere decir que por transmisión, el agua caliente, el agua que está a mayor temperatura le va a transmitir a los cuerpos de menor temperatura. Quiere decir que esa cantidad de agua circula y deja calor. Circula y deja calor. Por eso nosotros sentimos que el ambiente ha aumentado. Pero si ahora fuera el ejercicio contrario y es que tengo una habitación con muchísimo, necesito enfriarla, es lógico pensar que lo que hago es circular agua fría. Como el cuarto está a mayor temperatura y el calor siempre va del de mayor temperatura al de menor temperatura, entonces el agua que entró muy fría ahora va a salir tibia. Quiere decir que ha ganado temperatura. Ese es el principio de los aires acondicionados y se da por convección. Hay que leer un poco sobre este tema, ampliarlo. Digamos que en la casa yo no sé si ustedes creerán que en la casa de ustedes siempre ha habido nevera, averigüen con su mamá, con su abuela, a ver si siempre hubo nevera. Entonces, la nevera funciona en función de la convección, gracias a ello. Detrás de la nevera, creo que de eso sí saben todos, hay un enmayado y en ese enmayado colocan la ropa interior, las medias, especialmente las niñas del colegio, para que se secaran allí, y los panties también. Entonces, ahí hay una manera de sacar calor. ¿Y de dónde sale ese calor? Pues de la parte fría, de la nevera de donde se encuentra. Entonces, ya profundizaremos un poco en ese tema, pero esas son las tres maneras de transmitir el calor. Aquí estamos mostrando efectivamente esa circulación de las partículas al agregar calor en el agua. Quiere decir, las de mayor temperatura van hacia arriba, las de menor temperatura van hacia abajo. A medida que aumenta la temperatura, van a circular a mayor temperatura. Y una gran aplicación, muchachos, de todo este ejercicio son los paneles solares hoy día que están afortunadamente cogiendo mucha fuerza, donde el sol ilumina y lo hace por radiación, llega a un elemento que transmite el calor, que lo guarda y lo transmite, que lo estaría haciendo de manera directa y circula una cantidad de agua que va a llevar agua caliente a otro sitio y estaría la convección. Quiere decir que en un calentador solar se dan las tres maneras de transportarse el calor. Y aquí pues he colocado una imagen que espero que ustedes la conozcan, una estufa, una olla, no la puse a cocinar, no, dentro de eso tengo algo para cocinar, tengo el mango, además me lo refuerzan con un material que sea no conductor térmicamente, y es el mango. Entonces, ahí están las tres maneras de transmitir el calor, pero dejando claro que el calor eh, lo que hace es cambiar o combinarse, no va a desaparecer. Lo que hace es combinarse porque es conservación de la energía en general. Les doy una definición de lo que les estoy contando, pero básicamente es introduciéndonos al tema que yo puedo tener una sustancia líquida, le meto calor y la convierto en una sustancia gaseosa, que puedo hacer lo contrario y es extraer calor hasta convertir de ese líquido lo convierto en un sólido. Afortunadamente tenemos un elemento que ustedes conocen muy bien, que es el agua. Y el agua lo tenemos en los tres estados más conocidos, que es sólido, líquido y gaseoso.
Entonces aquí vamos a entrar al concepto de capacidad calorífica, calor específico y calor latente de una sustancia. Y empezamos por la capacidad calorífica, que la vamos a nomenclar por la letra C mayúscula, y dice que es la energía necesaria para aumentar una unidad de temperatura de una determinada sustancia. Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Entonces, por ahí me hablaban de una piscina y me hablaban de un balde o de un vaso, no recuerdo. Definitivamente, si tengo una piscinada o una albercada o un balde con agua, para que suba una unidad de temperatura, va a ser entre mayor cantidad de agua tenga, mayor calor va a necesitar para que suba esa energía. Si no se logra subir, quiere decir que tiene una gran capacidad calorífica y no he podido cambiar esta situación de la sustancia que tengo. En otras palabras, la capacidad calorífica depende enteramente de la cantidad de sustancia o de masa que tenga. Ahí está el ejemplo que me decían, la capacidad calorífica de un cuerpo es la razón entre la cantidad de calor suministrado y el correspondiente aumento de temperatura del cuerpo. Es decir, la capacidad calorífica es igual a el calor sobre la variación de la temperatura. ¿Qué unidades tiene? Pues nada, es el calor en julios, la temperatura en Kelvin o el calor en calorías y la temperatura en grados centígrados o en unidades técnicas británicas o el famosísimo BTU sobre los grados Fahrenheit. Entonces aquí tengo tres sustancias de la misma, azulito, agua, el cuerpo 1, el cuerpo 2 y el cuerpo 3. Con lo que hemos dicho, debemos tener claridad que el cuerpo 1 va a requerir de mayor energía para que cambie esa sustancia en 1 grado su temperatura. Entonces requiere de mayor calor. Entre más sustancia tengamos, habrá una mayor capacidad calorífica. Y por aquí tengo el concepto del calor específico, que en adelante, primero no es lo mismo, ¿no? Capacidad calorífica no es sinónimo de calor específico. Hay algunos libros equivocadamente o algunas páginas de internet que los dan como sinónimos. Eso no es cierto. El calor específico nosotros lo vamos a entender por la letra minúscula C y nos dice que es la cantidad de calor que se necesita por unidad de masa para elevar la temperatura en 1 grado Celsius. Es una propiedad intensiva que se refiere a la capacidad de un cuerpo para almacenar calor, Y es el cociente entre la capacidad calorífica y la masa del objeto. Depende de las mismas variables que la capacidad calorífica, es decir, el calor específico es igual a la capacidad calorífica dividido entre la masa. Pero la capacidad calorífica, ¿qué es? Pues el calor dividido entre la variación de la temperatura, todo esto dividido entre la masa. Producto de extremos igual a producto de medios, y me queda que el calor específico es igual a la cantidad de calor sobre la masa por la variación de temperatura. Entonces, el calor en julios, la masa en kilogramos, la temperatura en Kelvin. O el calor en calorías, la masa en gramos y la temperatura en grados Celsius. Si yo despejo de esa ecuación, quiere decir que el calor lo puedo expresar como el calor específico por la masa de la sustancia por la variación de la temperatura. Y ahora tengo los mismos cuerpos del ejercicio anterior, y yo le he dicho que es hierro, tienen diferente tamaño, pero no significa que tengan diferente calor específico. El calor específico del hierro es uno solo. El calor específico del agua es uno solo. Por eso aparecen tablas que tenemos. Mire esto que estoy diciendo. El calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, mientras que el calor específico del hierro es 0.11 calorías sobre grado centígrado. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Como se puede ver, el calor específico del hierro es menor que el calor específico del agua.
lo cual quiere decir que el hierro se calienta más rápido y a su vez almacena calor de mejor manera que el agua. Eso es lo que estaría queriendo decir. Y el calor latente, que preguntábamos en la pregunta octava, lo vamos a entender nosotros por la letra L y diremos que es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. También se puede dar de sólido a gaseoso de una vez. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor es un cambio de fase y no para aumento de la temperatura. Es decir, el cambio de estado no es para hacer que suba el cuerpo de temperatura, es para que haya cambio de fase. Y diremos entonces que el calor es igual a más o menos la masa por el calor latente de esa masa o de esa sustancia. ¿Por qué más o menos? Más porque si el calor está aumentando, estamos suministrando calor. Y menos por si estamos quitando calor o está disminuyendo el calor. Aquí tenemos un gráfico de los estados más conocidos que nosotros tenemos. Entonces, sólido es un pedazo de hielo, líquido es una cantidad de agua y gaseoso es cuando hemos puesto a que haga ebullición esa agua. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos que de líquido a gaseoso se llama condensación o se llama vaporización. ¿Qué es? En orden. Cuando vamos de líquido a gaseoso, que es cuando ebulle el agua, se dice que estamos vaporizando. Pero cuando vamos de gaseoso a líquido, estamos diciendo que hay una condensación. Hay una condensación. Ahora por el otro lado, cuando vamos de líquido a gaseoso, estamos en un proceso de solidificación. Estamos bajando la temperatura. En cambio, cuando vamos de sólido a líquido, se llama un proceso de fusión, un proceso de fusión, y lo que estamos diciendo es que se está aumentando la temperatura. El ejercicio directo entre un sólido y un gaseoso, sólido y gaseoso, se llama un proceso de volatilización o de sublimación progresiva. Y también podemos ir de gaseoso a sólido y decimos que es una sublimación regresiva. Ya ampliamos ahorita un poco estos temas porque digamos que hay procesos intermedios entre ellos. Aquí hay un gráfico del cambio de estado, muchachos. Entonces, quiero mostrar que hay un gráfico de temperatura en el eje y de tiempo en el eje X. Partimos de un elemento que está por debajo de 0 grados centígrados. Someto una cantidad de calor para que lo lleve o lo acerque hasta 0 grados centígrados. Quiere decir que es un calor Q. Cuando va de B a C, hay un cambio de estado, porque era de líquido a sólido. Lo contrario. Está acercando de sólido, se está acercando a líquido. Quiere decir que en este proceso entre B y C, el material está entre sólido y líquido. Cuando llega al punto C, el cuerpo es líquido enteramente y el calor está subiendo, haciendo que suba su temperatura. Cuando llega a los 100 grados, nuevamente interviene el calor latente, porque lo que hace es que del líquido se está convirtiendo en vapor. Y a partir del punto E, ese vapor lo que hace es subir su temperatura. Entonces miren que estamos diciendo que en estos tres puntos actúa Q, es decir, el calor es igual al calor específico por la masa de la sustancia, por la variación de temperatura. Mientras que entre B y C y entre D y F actúa es L, es decir, solamente hay un cambio de estado. Ahí se están ocurriendo cambio de estado.
Siempre que actúe Q es un aumento de temperatura, va a aumentarle temperatura. Mientras cuando actúa L, lo que hay es un cambio de estado de la sustancia. Va a cambiar la sustancia de estado, sea de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. El calor latente de fusión y calor de vaporización, entonces, tiene estas características. Dice, el calor latente de fusión, cuando vamos de qué? Vamos de líquido a gaseoso. De líquido, ojo con esto, el calor latente de fusión L sub F es el término que se utiliza cuando el cambio de fase en cuestión se refiere a una fusión o a una solidificación, es decir, una transición de fase de líquido a sólido. Tengo el agua y lo voy a convertir en hielo. Eso es L de fusión, calor latente de fusión, y lo conoceremos como L sub F. Lo contrario es, perdón, aquí todavía no, es la energía necesaria para romper todos los enlaces intermoleculares de 1 kilogramo de una sustancia de forma que pueda pasar de fase sólida a líquida. Y el calor latente de vaporización, entonces estamos en líquido y lo voy a convertir en vapor. Entonces es L sub B, es el término que se utiliza cuando el cambio de fase en cuestión se refiere a una vaporización o a una condensación, es decir, una transición de fase líquida a gas. Es la energía que hay que suministrar a 1 kilogramo de una sustancia en fase líquida para romper todos los enlaces de líquido de modo que se convierta en gas. Entonces aquí digo que el calor, ya lo hemos dicho, es igual a más o menos la masa por el cambio de estado. El calor latente varía de una sustancia a otra significativamente. Y aquí era lo que yo les decía. Entonces está el estado sólido, líquido, gaseoso, pero entre ellos hay unos estados intermedios. Por ejemplo, el tema del plasma. Entonces, es nuevamente el trabajo de un sistema entálpico que iremos ir desarrollando posteriormente con qué es la entalpía y ese tipo de cosas. Y aquí les presento, apenas para reforzar, que el calor específico de una sustancia no tiene nada que ver con la cantidad de materia. Por eso les doy, el agua tiene un calor específico de 1 caloría sobre grados centígrados, o 4.200 julios sobre kilogramos por grado centígrado. Y así sucesivamente vienen una serie de materiales. Quiere decir, tanto los sólidos, los líquidos y los gaseosos tienen cambio de estado. Calor específico y también cambio de estado. Todos estos materiales es posible mediante procesos hacer, por ejemplo, que sean líquidos. Yo imagino que el hierro siempre lo imagina uno que es un sólido, ¿no? También se puede, al aumentar muchísimo, muchísimo su temperatura, es decir, por encima de 475 julios kilogramos grados centígrados, empieza a fundirse, y así sucesivamente todos los demás materiales. Entonces, como resumen, ¿qué digo? El calor Q lo puedo expresar como el calor específico, la masa y la variación de temperatura. Es el calor es igual al calor específico de la sustancia por la masa del cuerpo, por la variación de la temperatura. O el calor es igual a más o menos la masa de la sustancia por el calor latente de la sustancia que estaríamos hablando. En este momento, digamos que aquí hay un ejemplo numérico que he preparado, y entonces dice, un lingote de 0,05 kilogramos de metal se calienta a 200 grados centígrados y luego se pone en un vaso que contiene 0,400 kilogramos de agua inicialmente a 20 grados centígrados. Si la temperatura final de equilibrio del sistema mezclado es 22,4 grados centígrados, encuentre el material. ¿Qué material es? Entonces, ahora hablábamos de eso. Tengo sencillamente un material, coloco sus características, la masa del hierro, coloco la temperatura inicial del metal. Es metal, aquí, perdónenme que escribí hierro y es metal, no es cierto, yo todavía no sé qué es hierro. Entonces me preguntan qué metal es. Lo tengo a esa temperatura,
de 200 grados centígrados, lo dejo caer en un balde que tiene, un recipiente que tiene una masa de agua igual a 0,400 kilogramos. La temperatura inicial de esa agua es de 20 grados centígrados. Entonces, al caer el cuerpo que está a 200 grados, que era la pregunta de calor ganado, calor cedido, ese que está más caliente le va a ceder al cuerpo que está a menor temperatura. ¿Hasta cuándo le va a ceder? Hasta cuando esté en equilibrio. Entonces, encuentra una temperatura de equilibrio de quién, o la temperatura final es la temperatura final para el hierro y el agua. Y esa temperatura nos dijeron que era 22,4 grados centígrados. Esos son los datos. ¿Cuál es el argumento que ustedes deben utilizar? Que ahora hablamos, creo que con Daniel. El principio fundamental es el equilibrio térmico, que consiste en calor ganado igual a calor cedido o perdido. Y siempre escribiremos calor ganado igual a menos calor cedido. Eso significa, el menos quiere decir que ese cuerpo cedió. En este caso sería el metal el que cedió y el que ganó es el agua. Entonces digo, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Entonces planteo que el que gana es el agua y que el que pierde es el metal. Reemplazo las ecuaciones. ¿Qué digo? Para el agua será el calor específico del agua, la masa del agua y la variación de la temperatura del agua, que es igual a ¿qué? A menos la masa de el calor específico de ese metal por la masa de ese metal por la variación de temperatura. Ojo con eso que viene el sablazo. Entonces, lo que me están pidiendo es qué material es. Para yo saber qué material es, pues conociendo el calor específico, puedo ir a una tabla y buscar cuál se asemeja. Por eso he despejado el calor específico, C sub X, estaba multiplicando la masa y la variación de temperatura, le he llevado a dividir y me queda de esa manera. Reemplazo, hago los reemplazos respectivos, como los pueden ver, el calor, la masa del agua, el calor específico del agua, la variación de temperatura, que es donde está la clave. Entonces, en la variación de temperatura, ¿de quién inicialmente? Del agua. La temperatura final del agua me dicen que es 22,4 y me dicen que la temperatura inicial, pues aquí la tengo, que es de 20 grados centígrados. Mientras que para el hierro, la temperatura final del hierro es 22,4 menos la temperatura inicial, que es de 200 grados centígrados. Hago la operación, cancelo las unidades kilogramos, cancelo los grados y me viene quedando ¿qué? Me viene quedando julio sobre grados centígrados. Kilogramos grados centígrados. Hago el cociente y me dice que el calor específico es de 452,54 julio sobre kilogramos por grados centígrados. Comparando con la tabla anterior que vimos, eso aproximadamente, tiende a ser hierro. Entonces, eso es lo que yo le digo, que al revisar la tabla de calores específicos, muy posiblemente el material es hierro. Ese es uno de los ejercicios. Aquí hay otro ejercicio típico. Dice, una herradura de hierro de 1,5 kilogramos inicialmente a 600 kilogramos se deja caer en un cubo que contiene 200 kilogramos de agua a 25 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final? Dice que desprecie la capacidad calorífica del recipiente. Quiere decir, no vamos a tener en cuenta el balde, sino únicamente la herradura de hierro y el agua que hay dentro del balde. De nuevo, siempre graficaremos, entonces está la masa del hierro, que es de 1,5 kilogramos, la temperatura inicial del hierro, que es 600 grados centígrados. Yo le voy a decir que sea temperatura 1 para manejo aquí en lo posterior. Y digo que la masa del agua es de 20 kilogramos, la temperatura inicial del agua es de 25, ahí hay un error, es de 25 grados centígrados y a eso le llamo temperatura 2. Y pregunto que cuál es la temperatura final del hierro y el agua. Y a eso le llamo temperatura de equilibrio T sub E. Y de nuevo parto al mismo ejercicio, muchachos. Calor ganado igual a menos calor cedido. ¿Quién ganó calor? El agua. ¿Quién perdió calor? El hierro. Y entonces, ¿qué escribo? Pues la masa del agua, el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua es igual a menos la masa del hierro, calor específico del hierro, por variación de temperatura. Voy a destruir la variación de temperatura en el primero que es. Como estamos hablando del agua,
La temperatura final del agua será a la que se encuentre el equilibrio, o sea, T sub E, menos su temperatura inicial, que en este caso dijimos que era T sub 2, equivalente a 25 grados. En el otro lado tengo menos la masa del hierro, calor específico del hierro, la variación de esa temperatura. Igual termina su temperatura final en la temperatura de equilibrio, menos la temperatura 1. Rompo esos paréntesis, muchachos. Quiere decir que multiplico los términos anteriores al paréntesis por cada uno de ellos, como se pueden dar cuenta, y me aparece que hay dos elementos que tienen calor, temperatura de que tienen aquí. Rompo el paréntesis y mire que me queda aquí. Me queda tiene temperatura de equilibrio y este elemento también los he juntado y he trasladado este término de acá que estaba negativo, mírenlo, está negativo, me lo he traído para aquí, lo he dejado con signo positivo. Saco factor común, muchachos, aquí la temperatura de equilibrio, la tengo aquí, mírenla acá, temperatura de equilibrio, es factor de la suma de las masas y de los calores específicos. Al otro lado no tengo ningún valor para sacar factor común. Entonces, sencillamente lo que hago es despejar todo este término que me está multiplicando a la temperatura de equilibrio, me lo llevo a dividir, lo he colocado acá, mírenlo. Hago los reemplazos. Entonces aquí empecemos, dice la masa del hierro, 1.5 kilogramos. Calor específico del hierro, 475. Más la masa del agua que tendríamos que es 20 kilogramos. Por el calor específico. Por el calor específico, por la variación de temperatura. Hago los reemplazos, muchachos, hago los reemplazos todos y llego a ¿qué conclusión? Llego a una conclusión y es que la temperatura de equilibrio es de 29.8 grados centígrados. Esa es la temperatura final que me estaban pidiendo. Hay que comprobar ese tema, muchachos. Hay que comprobarlo de que efectivamente eso es cierto. Entonces, lo que yo hago aquí es que me devuelvo a la ecuación. Ahora me quedaron todos estos rayones. Y compruebo. Entonces, cojo la ecuación primaria, muchachos, cojo la ecuación primaria de donde he hecho la igualdad, reemplazo, y aquí me está dando que, si bien no me está dando 0, me dice que hay una diferencia de 3067.5 que tiende a ser 0. Quiere decir, 3067 sobre 403.200, pues eso tiende a ser 0. Me imagino que en algunos decimales, al no tomarlos completamente, es lo que está haciendo que se vaya el ejercicio. Eso es lo que